Muy buenos días y quería agradecer naturalmente a Casa América y al IE por la oportunidad que nos dan para poder conversar y compartir con ustedes un poco de experiencias en cuanto a qué se puede hacer en el Perú, y es por eso que nosotros lo vemos del lado positivo, ¿no? Hemos visto un poco estratégicamente números. Yo me voy a seguir basando un poco en los números, pero lo voy a enfocar de diferentes ángulos, que es lo que me gustaría compartir el día de hoy con ustedes. José Carlos ya nos dio una visión estratégica, numérica, muy importante, lo cual con esto nos va dando una visión general que es muy importante. El título de hoy día es exportar o invertir. Yo creo que estamos en una zona gris, porque ¿qué cosa es exportar y en qué momento invierto? Porque hay una época, y justo en una entrevista que estábamos dando anteriormente, la pregunta es, en el momento que yo quiero vender en un país, donde ya me instalo con un despacho y contrato a un contable, a un financiero, a un mensajero y a una persona más, lo vemos como positivo porque son puestos de trabajo. Entonces, por eso de que a la pregunta, ¿quieren hacer negocios? Para nosotros es muy importante no solamente el que quiere invertir, sino el que también quiere vender, porque a la larga eso ayuda a que nuestra economía se mantenga. ¿De acuerdo? Es por eso que es importante, pero quiero comenzar, como normalmente trato de ser un poco más directo. Lo que quiero convencerlos es de que no vengan a invertir al Perú. Salvo que la tengan muy clara, hayan hecho un buen estudio de mercado y sepan si van a ser competitivos o no. Resulta que les cuesta mucho dinero realmente hacer estas inversiones. Entonces hay mucha gente que no la tiene muy clara, hay gente que dice, quizás voy a ver cómo me va, sin haber hecho un trabajo previo de campo. Nuestra recomendación es, no pierdan dinero si no la tienen clara. Es un mercado muy difícil, es un mercado muy complejo, con muchas oportunidades, pero no quiero dejar de decirles que si no están preparados y no tienen caja y espalda, busquen otro país. Suena un poco duro, pero a nosotros nos interesa que les vaya bien. Entonces preferimos asustarlos para que vayan mejor preparados a que regresen de mal humor y de tu país no funciona nada, ¿no? Y ese tipo de cosas son importantes a la hora de hacer este tipo de negocios. En especial, porque acá hay un tema, como lo dijo el embajador, es hablamos diferentes idiomas, somos parecidos, pero cuando se torna el punto donde tengo que cerrar negocios, no nos entendemos. Y eso es crítico, porque eso cuesta dinero, eso es caja, eso es cash. ¿Me entienden? Entonces, todo muy claro, porque necesitan un traductor intérprete, que es lo que siempre digo. Alguien que pueda leer entre líneas. Siempre nos reímos, pero es un tema cultural del cual yo considero que es importante porque hay que respetar al país donde tú vas. Van a otra frecuencia. Nosotros, por naturaleza, no te vamos a decir que no. Puede ser, qué interesante. Mira, pásame la cotización, lo voy a pensar, claro. La respuesta es no quiero. Entonces son cosas que hay que ir entendiendo entre líneas. Y esas cosas son importantes porque mucha gente regresa con la institución. Me fue de maravilla, todos están interesados. Mentira. O sea, no es porque la gente lo piense así, pero esa es la manera de decir que hay que entender y respetar. Por otro lado, tenemos otros tiempos. Vamos a otra velocidad. Entonces, cuando uno quiere llegar y hacer negocios, se demoran. Si te dicen 6 meses, duplícalo por 2 o por 3, para estar en los márgenes seguros. Entonces, esas son cosas, creo que son importantes para cualquier negocio que se trate de hacer con nosotros. Tenemos otro chip. Decodificamos y codificamos diferente. Y eso creo que es importante a la hora que uno ingrese. Si bien, como bien dijo Antonio, se les acoge muy bien, efectivamente, con los brazos abiertos, y van a quedarse realmente sorprendidos qué gentil es la gente. Y así da gusto hacer negocios. Pero eso hay que tomarlo con mucho respeto y con mucha calma. Pero lo que más me ha gustado es el índice de felicidad, ¿no? De que uno se va a ver de que efectivamente hay un grado interesante, y esto viene un poco con un desarrollo de qué cosa pasaba con el país, y eso lo vamos a ver, ¿no? Pero la gente está más convencida de que el país le va bien.
Y esto viene de la mano con una nueva imagen corporativa, imagen país que se ha generado. Entonces la gente está orgullosa de seguir adelante y hay mucho emprendedor, que es lo que vamos a ver. Lo que pasa es que en nuestros países el Estado no te ayuda en nada. Entonces, si no tienes trabajo, toca ser recursero. Es una palabra que nosotros usamos mucho, que te la tienes que buscar. Entonces, si tú no sales a trabajar y la peleas, no comes. Entonces, eso es un poco lo que ha sucedido y vamos a ver un par de números el día de hoy. Entonces, habíamos hablado de que el país viene creciendo, ¿de acuerdo? José Carlos ya nos comentó lo que ha pasado. Yo voy a moverme en el rango entre 10 y 15 años. Entonces, para la gente que quiere hacer negocio, esta es una foto muy interesante. ¿Qué ha pasado en el retail? En el 2000, 10, 12 años después. ¿Cómo ha crecido el país en todo el incremento de oportunidades de retail? Y esto, lo interesante más que todo, es el sector privado es el que mueve. 70% de la inversión nacional es el sector privado. Entonces, todo esto es el que quiere vender todo tipo de productos, debe ir pensando en que no solo es Lima, como vamos a ver, sino a ver todo el país. La pregunta es, el sector privado, ¿y qué pasa con el sector público? Entonces, nosotros somos burócratas con varias R's, ¿no? Y a veces muy bien merecidas, en otras injustamente calificados, pero vamos al hecho de que cada vez hay un mejor o mayor tecnicismo dentro del Estado, que también hay. No vamos a la velocidad del sector privado, pero tratamos de seguirlos. Pero hoy en día, 6 economistas están de ministros y 3 PhDs. Entonces, ven un grado de tecnicismo en el gobierno, lo que hace que esto también ayude muchísimo para la toma de decisiones. Entonces, se habló de la pobreza. En ese sentido, es una política de Estado. Y aquí quiero recalcar, como dijo el embajador, no importa quién esté en el gobierno, es la política de Estado. Y esto es lo que hay que recalcar, porque aquí es donde yo me quiero enfocar, que no importa los gobiernos, el sector privado es el que empuja, y nosotros vamos detrás de ellos, por supuesto, como el sector público, tratando de hacerle seguimiento. Pero eso es lo que manda. Y eso es para ustedes muy interesante. Esta es una cifra muy interesante porque trabajo hay. Más de 300.000 puestos de trabajo están vacíos, porque no hay técnicos expertos. Y eso es lo que se necesita. Antonio dijo muy bien que efectivamente hay gente muy bien preparada. Claro, hay muchas universidades que van creciendo, pero esto viene de la mano un poco lo que había pasado mi generación. Nosotros, cuando éramos jóvenes, no teníamos ningún futuro. Terminábamos el colegio, íbamos a entrar a la universidad, habían pocas universidades, y si sabías que ibas a entrar a la universidad, sabías que no ibas a conseguir trabajo después. Entonces nos tocó salir a buscártelas afuera. Mucha gente ha regresado. Así como estábamos comentando que la gran cantidad de los 1000 estudiantes peruanos que han estudiado, muchos han regresado, o la mayoría. Aquí lo interesante es que los que han regresado están bien preparados. Nuestra generación es la que dirige el país. Entonces, si ustedes van a hacer negocios, se van a encontrar con gente que te habla 4 o 5 idiomas, tiene maestrías y doctorados internacionales y tiene experiencia internacional, que es importante a la hora de toma de decisiones, porque contra quién me voy a confrontar. Pero lo que sí es cierto, y es muy interesante, es los mandos medios y más bajos. Ahí el gap o el diferencial es mayor. Y ahí es donde también se puede ir viendo dónde hay oportunidades. Entonces, las personas que se han creado acá, que tienen capacidades acá, también se podría funcionar en ese sector. El promedio de encontrar trabajo en el Perú es aproximadamente de 3 a 4 meses. Trabajo hay. Y esto viene de la mano un poco con lo que comentábamos de la clase media. Sí, es una clase media que va creciendo, efectivamente, pero estos cuadros son básicos. Han crecido 10 puntos. ¿Qué quiero decir con esto? Como no hay ayuda, la gente tiene que buscar resultados. Este crecimiento significa más dinero, mejor calidad de vida, crédito. Y esas son las oportunidades que hay. Hay una clase media pujante, hay una clase media con mayor poder adquisitivo y con ganas de superación. Hablamos de la educación, la cantidad de dinero que invierten los emprendedores en educar a sus hijos. Hoy en día, meter a tu hijo en un buen colegio es un problema. Ese es otro nicho de posibilidades de hacer negocios, ¿no? Buenas universidades. Ahí es un poco donde yo me quiero enfocar. Porque acá lo interesante es, a ver, me suena muy bien la clase media, pero miren estos números que se supone que eran... A ver, esto era lo que quería decir en esta foto, que lamentablemente no ha funcionado, es lo siguiente. Estamos comprando coches
8 veces más en los últimos 10 años. Línea blanca, 4 veces más. Televisores, 3 veces más. Y viajes dentro del país, 2 veces más. Entonces, es esa clase media que está mejorando su calidad de vida. Esto viene en la mano con esta foto. Aquí lo que quiero explicarles es un poco los centros comerciales. Entonces, el que quiere vender necesita un punto de venta. Y ese punto de venta los tienes en todo el país. De tener 7 centros comerciales en el 2000, para el 2013 vamos a tener cerca de 68 centros comerciales. Y las ventas se han multiplicado por 4. Eso es muy interesante para el que quiera hacer negocio. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo único que quiere decir es que hay un crecimiento interno, que bien lo comentó José Carlos, que lo que generamos es independientemente de qué es lo que está pasando afuera, el país sigue creciendo. Y estas son las cosas que quisiéramos compartir con ustedes. Aquí, bien sencillo, como pueden ver, es muy clara la foto, ¿no? Esta foto lo único que queríamos decir es que la deuda del país ha bajado al 20-17%, pero lo interesante es que el país tiene dinero. Son 65.000 millones en caja para poder invertir, que lo comentó el embajador. Y esto viene de la mano también un poco con el sector privado, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? ¿Se acuerdan que el embajador hablaba de que tenemos democracia desde el 2000, 2001? Estos son un poco los resultados y el impacto que hay, ¿no? El sistema de pensiones sigue acumulando dinero. Este sistema de pensiones funciona a través de fondos de inversión. El 30% de este dinero se invierte en el exterior, el resto es en el país. Entonces se buscan proyectos. Y esto, de la mano con la foto que tengo a la derecha, que es de la banca, lo que quiero decir es, dinero no es un problema. El Estado tiene dinero, los fondos de inversión tienen dinero y la banca tiene dinero. Entonces, en un mercado creciente, con una clase media pujante, lo que tú consigues hoy en día es muchas oportunidades y eso es un poco lo que queremos compartir con ustedes. Si bien hablamos un poco del balance, solo les quiero decir, 2013, esto es un poco nuestras exportaciones e importaciones. Hubo un déficit. Es negativo, ok, pero es positivo. ¿Por qué? ¿Qué crece? Crece la importación de maquinaria, de tecnología, todos los bienes de capital, consultorías, ingeniería. Significa que el mercado interno viene creciendo. Y eso para ustedes es interesante. Entonces, visto desde este punto de vista, este déficit, que va a haber un balance efectivamente, pero si nosotros hacemos un análisis de las exportaciones, sacamos el valor y ponemos el volumen es positivo. Seguimos creciendo en volumen de exportaciones, que no le he querido poner, pero lo que quiero recalcar es lo que hay son variaciones de precios, que es lo que está pasando en el mundo. Entonces, venimos haciendo la tarea correcta, lo único que nos pagan menos por eso, ¿no? Y eso es la realidad. Pero interesante es, ese déficit es oportunidades para los que quieren hacer negocio con nosotros. Se habla de los tratados de libre comercio, definitivamente, pero aquí creo que es importante recalcar qué ha pasado en los últimos 10 años. Exportaciones no tradicionales y tradicionales. En tradicionales, que es minería, gas, petróleo, el café y algo de harina de pescado, se ha multiplicado por 6. Pero la de valor añadido, que es por 5 las no tradicionales. Pero ¿a quién le estamos vendiendo? Y aquí va un poco el mensaje de la política de Estado. Nosotros es 25 por 4. ¿Qué quiere decir? Es 25% en cada una de las regiones es nuestra meta. Pero miren qué interesante cómo dependíamos en el 2002 casi el 26-27% de Estados Unidos y para el 2012 solo es 13%. Lo interesante de todo esto es el comercio dentro de Latinoamérica. Entonces, Latinoamérica viene a ser casi el 20% de nuestro comercio ahora, cosa que antes solamente era el 15%. Y eso que hemos aumentado por 5 y por 6 las ventas. Ese trabajo interno también es muy interesante. Europa sigue siendo nuestro mayor cliente. La experiencia que ustedes tienen a través de todos los años de comercio dentro de Europa les va a dar un valor diferencial muy interesante cuando quieran ustedes implantarse en el país. Entonces, ¿se habla de la inversión extranjera? Sí, claro. Hay un poco de confianza
Esto se viene moviendo muy bien, pero ¿qué es lo que quiero decir? Acá están las cifras que comentaron anteriormente, 4.500 millones, pero es tan relativo porque esta cifra es la que te dice proinversión. Yo preguntaría, ¿quién sabe realmente cuándo han invertido? Nadie me puede responder. Es lo mismo cuando yo pregunto, ¿cuántas empresas españolas están instaladas en el Perú? Según la embajada, 250. Según nuestros cálculos, 400, 500. Entonces, lo interesante, y como vamos a ir viendo, es la cantidad de licitaciones públicas que se vienen generando y que vienen ganando los españoles, que es un poco ahora donde nos queremos enfocar. Pero vamos al hecho que España oficialmente sigue siendo el gran inversor. Pero si esto lo miramos desde cuando comenzamos, mucho es gracias a España. España apostó por nosotros en las épocas más difíciles. Y nos abrió las puertas para muchísima gente que ni nos miraba. Entonces creo que eso también es importante a la hora de enfocar qué pasó anteriormente. Entonces, yo siempre pongo esto como foto. Esto es una foto del ICEX. Una cosa que nosotros queremos vender y otra cosa es lo que naturalmente dice un tercero. Por eso es tan importante. Vamos a escuchar después la experiencia de las personas que han entrado al mercado. La mayoría de la gente que nos pregunta siempre piensa en el sector público, licitaciones. Pero no se olviden que hay un gran sector privado. Y ahí es donde deberían enfocarse también. 70% viene del sector privado. Entonces, creo yo que es importante hacer un análisis y entender el mercado. Por eso les decía, no vayan si no la tienen clara. Tienen que tener la foto completa, pero digo, completa del mercado en filigrana. Porque eso de 2 entrevistas, regresas, te dicen que sí me interesa, pierdes mucho dinero y tiempo. Entonces es un poco el enfoque que le queremos dar, porque hay muchísima competencia. Gente muy bien preparada y todo el mundo está tratando de hacer negocios. Entonces, si realmente esto no funciona, eso demora muchísimo a la hora de entender. Y lo que decían, naturalmente, que se acoge muy bien, se van a sentir como en casa. La cantidad de empresas españolas que ya están instaladas allá es gigantesca. Esta es una foto antigua, ¿no? Pero lo único que quiero decirles es de que la mayoría de los IBEX 35 ya están ahí. Pero acá viene el efecto arrastre, ¿de acuerdo? Empresas que ya están posicionadas ahí traen a su gente. Hacer negocios entre españoles es una gran ventaja y una gran oportunidad. Los clientes que ustedes tienen acá y están allá son tu primera referencia para poder entrar al mercado. Interesante también es un poco la experiencia que ustedes tienen con los proyectos públicos privados. Aquí solo quiero decirles de que si ustedes conocen los sectores, pueden hacer propuestas públicos-privadas, hacen un estudio, lo declaran de interés, se hace la licitación, si no se presenta nadie, gano yo. Si entra más competencia, hay un concurso, por supuesto. Pero si pierdo en la primera, yo puedo pedir una segunda opción. Y si vuelvo a perder, me devuelven el dinero que yo invertí haciendo el estudio. Habíamos hablado de que hay un gap muy grande en infraestructura. Hoy en día hay una nueva ley que se llama obra por impuestos, que la idea es que en vez de que pagues impuestos, haces hospitales, carreteras, colegios, etcétera, etcétera. Eso es una excelente oportunidad para poder desarrollar, en especial, el resto del país. Y eso ahora son 600 millones, como 200 millones de dólares que se están en este momento manejando con empresas que ya están instaladas. Creo que eso también es muy interesante para las personas que quieren hacer negocios. Entonces, la pregunta es, ¿y en qué invierto? ¿Dónde están las oportunidades? ¿Qué hago? Lo que pasa es que hay que reinventarse. Entonces, hay que estudiar en qué le va bien al país como para ya sumarme a todo este esfuerzo. Entonces, muy importante el sector agrícola. Venimos creciendo considerablemente por la situación geográfica y climatológicamente tenemos grandes ventajas. Pero ahí lo que quiero decir es más o menos tenemos entre 100 y 150.000 hectáreas en exportación, cerca de 4.000 millones. Pero miren las subes y bajas de los precios. A donde voy es, hay un potencial de 3 millones de hectáreas por desarrollar, de las 150 que hay. Todo lo que es Almería, Murcia, todo ese desarrollo del mundo de invernaderos, estos los plásticos, uno cuando aterriza siempre brilla, ¿no? Eso extrapolado a los Andes peruanos, con poca agua, todo lo que es secano, ordenado bien, con buena tecnología,
a productos con valor diferenciado, los berries, ¿no? Que te pagan buenos precios. ¿Entienden? Eso es un tema muy importante. Además, hay que ver en qué cosas son buenos ustedes. Aceites, vinos. No necesariamente salir a vender vinos y aceites, porque no hay ese hábito de consumo, pero tienen esa tecnología. Buenas prensas, tratado de pre y post cosecha, toda la cadena de frío y todo el valor diferencial y añadido que se le puede dar a estos productos. Y eso es un tema que creo que es interesante a la hora que esto lo podemos analizar. Si bien esta curva es netamente de precios, hacemos lo mismo con volúmenes y van a ver cómo crecemos en volumen. Siempre. Lo que fluctúa es el precio del mercado. ¿De acuerdo? Pero esto es interesante. Habíamos visto y se había comentado desde las multilatinas o las multinacionales. Efectivamente, hay empresas peruanas que ya están instaladas acá, invirtiendo, comprando empresas locales y buscando en especial usar España como hub de ingreso a Europa. Lo mismo que nosotros queremos ofrecer a ustedes para que puedan invertir en Latinoamérica está sucediendo en esta doble vía, que es esta carretera donde yo creo que hay oportunidades. Entonces, en el sector agrícola, creo yo que es interesante. Entre enero y febrero hemos crecido 25%. Y solo en el sector de las uvas, 60%. Entonces, ahí hay un mercado muy interesante, dependiendo un poco en qué cosas son buenos para que ustedes puedan desarrollarse. En el sector pesca es mucho más interesante. ¿Por qué? Son entre 4 y 6 millones de toneladas que se pescan anualmente. Entonces, somos líderes en harina y aceite, pero acá, valor añadido, cadenas de frío, todo el tema de logística, empaques, cuarta, quinta, sexta gama, toda esa tecnología, innovación y desarrollo, todo el tema de acuicultura, que ustedes son muy buenos, moluscos bivalvos, los pulpos. La vez pasada me encuentro en vivo una persona que me dice somos expertos en criar pulpos. Entonces, todas esas oportunidades existen allá. Entonces, dependiendo en qué eres bueno, me voy de frente al grano, porque hay que reinventarse. Hay cosas que eres eléctrico, hidráulico, mecánico, ver cómo tus conocimientos los adaptas a los sectores que te van a pagar y que van creciendo. Y esas son las cosas que queremos participar con ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, si bien hay fluctuaciones, acá lo interesante de todo esto es que los volúmenes no varían tanto. El tema de la industria, que es el 15% de nuestro PIB, maquinarias, equipos, todo lo que es tecnología, know-how, innovación y desarrollo. Entonces, ahí creemos que hay excelentes oportunidades. Máquinas de segunda o tercera generación que aquí de repente no están, digamos en el último rango, pero pueden ser muy interesantes para todo el desarrollo allá. Sector textil, tenemos unas excelentes prendas. ¿Cuántas empresas españolas? La vez pasada hemos estado llevando empresas para que vengan a producir, se terminan instalando allá. Por eso yo decía, el que entre exportar e invertir. Entonces, Corte Inglés con Esfera ya abrió su tienda. Empresas como Goco, Ñaco, Tuk Tuk, ropa de niños, en fin, todas esas empresas que vienen estudiando el mercado, que ya están instalándose allá. Entonces producen sus modelos, su moda, venden localmente y también pueden exportar a un costo. Además es la alternativa, porque Bangladesh puede ser muy interesante, pero Turquía, Portugal, lo que está sucediendo en el mercado, somos una alternativa con buena materia prima y con excelente trabajo. Tenemos muchísimos errores y muchísimos problemas, ¿no? O sea, tampoco es que seamos la panacea, pero un poco es enfocándonos dónde se puede explotar todo este desarrollo. Ustedes son muy buenos en calzado, grandes exportadores a Italia, a Francia, a Alemania. Esa tecnología, ese know-how, esos diseños también se podrían tranquilamente exportar, producir y desarrollar. Entramos a un punto muy interesante, que es todo el tema inmobiliario. Aquí hay dos temas que quiero diferenciar, que es el quanti y el quali. Quanti, casas nuevas, son cerca de 350.000 viviendas que necesitamos, ese es el gap. Se construyen entre 60 y 80.000, ¿de acuerdo? Pero acá lo interesante de todo esto es el crédito hipotecario. Solo un porcentaje pequeño son casas que se compran con hipotecas. Porque para poder comprar con hipoteca, mínimo tienes que tener un 30% de adelanto. Y la banca es muy conservadora, porque ha tenido épocas muy difíciles. Pero a donde yo voy es que la morosidad en el crédito hipotecario es menos del 1%. Entonces, si nosotros tenemos que son más o menos 220.000 personas que tienen crédito hipotecario, ¿de acuerdo? A unas 10 millones que están cerca, $45.000
habitación, por casa. Esto es interesante porque tú tienes crédito, baja morosidad y una gran demanda. Y eso es lo interesante. Pero a su vez existe todo lo cualitativo. ¿Qué quiero decir? Es gente que ya comenzó con sus casas, pero necesita acabados, muebles, baños, cocinas, tecnología, ascensores. Todo eso, lo que ustedes producen, conocen y dominan con toda la experiencia que tienen en el sector inmobiliario, se podría trasladar tranquilamente. Ojo, competencia muchísima. Hay muchísima gente que está entrando al mercado y como lo vamos a ir viendo en el camino. Y la gran pregunta, ¿hay burbuja o no hay burbuja? Como comentaban. Aquí la ventaja es que los que definen en la banca son los ortodoxos de la época nuestra, de nuestra generación, que son los malos de la película porque están en riesgos. No te aceptan nada, te paran de cabeza y te sacuden hasta que te sacan el último centavo, porque si no, no pasa nada. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? No te dan crédito para una segunda casa. Entonces, eso hace que todo esto sea interesante. Les pongo esta foto porque lo que hay es especulación. Hay mucha gente que tiene cash, en el Perú viene creciendo la construcción y vas a comprar terrenos. Y lo que hay es especulación de terrenos. Que esto se está ordenando, se está ordenando. Pero lo que se está tratando de ver es que no se dé tanto crédito a las personas que no pueden pagar. Y lo que hay es una especulación constante de los terrenos, en especial en Lima. ¿De acuerdo? Esta es un poco una foto interesante de cómo en ciertas zonas se dispara. No está actualizado porque se ha puesto peor. No quiero... porque a veces me asusta cuando pongo estos números porque realmente es que es interesante, pero si bien es interesante, hay que tomarlo con muchísimo cuidado y mucha calma. Pero muchas empresas españolas ya están haciendo. Según Construdata 21, hay cerca de 100 empresas españolas ya registradas en el Perú para hacer negocios, solo en construcción. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vienen los otros temas, todo lo que es tecnología e información, muy interesante, pero en especial todo lo que es el contact center, que son las llamadas telefónicas, la oportunidad, cerca de 400 millones es este sector. El que está en este sector, aquí hay grandes oportunidades. Entonces, si vamos aterrizando un poco, ¿dónde pueden invertir? En todo. Suena horrible, pero es verdad. Agricultura lo hemos visto, pesca lo hemos visto, servicios, construcción, pero también acá hay un tema que es todo lo que es energía. El sector renovable es interesante, pero nuestra matriz es hidráulica y gas. Pero existen cerca de 500.000 familias que no tienen acceso a electricidad porque están diseminadas por el diferente país. Ahí podría haber una oportunidad, pero ahí tiene que el gobierno entrar a hacer cosas mucho más fuertes. Pero para que más o menos entiendan, como estamos en Kioto, el 10% de nuestra producción de energía es renovable y hay licitaciones referentes. Pero el gran negocio está naturalmente en hidro y en gas. Minería, les voy a tocar un punto, y en el tema de turismo, el que está en turismo, realmente la experiencia que tiene España es perfecta para desarrollar. Yo siempre pongo este ejemplo. Me acuerdo cuando vino el Papa, llegaron cerca de 3 millones de turistas un fin de semana a Madrid. Eso es lo que nosotros recibimos, pero en todo el año. Entonces, hay oportunidades. Y casi todo se enfoca en Machu Picchu, las líneas de Nazca, pero hay tanto por desarrollar, servicios y oportunidades. Los que están acá, ahí hay un mercado muy interesante, explotable. A nivel Estado, solo les quiero hacer mención que hay una brecha de infraestructura de cerca de 87.000 millones. Esto es una muestra. Solo en infraestructura de transporte vamos a invertir 20.000 millones. Y esto es lo interesante para todas las personas, porque esto es para los grandes. Pero al pequeñito, ¿cómo me subo a esto? El efecto arrastre. Todos los que dan servicio a estas grandes empresas. Entonces, acá otro tema importante, se hace esta hidrovía. Lo que vamos a hacer y queremos hacer es un hub. Lo que vamos a hacer es poder dar la oportunidad de hacer navegables todos estos ríos. Pero independientemente de quién gane esta licitación, a donde voy es ustedes, pequeñas empresas, ¿dónde pueden hacer negocios? No bien estos ríos sean navegables, inmediatamente viene todo el diseño, ingeniería, servicios, vivienda, comercio, que se va a desarrollar en zonas que ahorita no hay nada. La experiencia que ustedes tienen es totalmente interesante porque realmente saben, después de una carretera, después de que comienza a haber mayor flujo de tráfico y de gente, automáticamente vienen comercio. Y eso es interesante. El tema del metro, FCC y ACC han ganado
este metro es igual de caro que el canal de Panamá. Espero que no tengamos los mismos problemas. A donde voy es que el país está invirtiendo en toda su infraestructura. No les quiero aburrir, pero acá quiero decirles todo en qué cosas son buenos ustedes, en dónde hay oportunidades. Todo el traslado de agua, con todos los pantanos, cómo han manejado ustedes, todo el tema de agua es extrapolable a todo lo que se va a hacer en el país. ¿De acuerdo? Entonces, hablando un poco de estos temas, quiero decirles, este es el Hospital del Niño. Hablábamos de las empresas españolas. En esta convocatoria se están peleando entre empresas. Las 3 empresas que han presentado, las 3 son españolas. Entonces, miren las oportunidades que hay. Y sin ir muy lejos, aquí hay 6 nuevos hospitales. Pero sin embargo, SACIR acaba de ganar un proyecto de 100 millones en una empresa en Oxapampa, o sea, hospitales en Oxapampa y en Junín. ¿Qué quiero decir? Es, las empresas están capacitadas para pelearse con todo el resto del mundo y aquí hay oportunidades para poder desarrollar negocios. Un poco resumiendo, 800.000 conexiones de agua, 1 millón de alcantarillado y se quieren hacer 500.000 viviendas. Ojo, estas 500.000 no son nuevas, sino también estas de calidad mejoradas. Eso es lo que el gobierno quiere hacer. Y eso es ahí donde también se pueden ver qué oportunidades hay para la pequeña empresa, ¿no? A nivel general, en minería se van a invertir 34.000 millones. Acabo de leer que Abengoa acaba de ganar 2 estudios de transmisión eléctrica para el siguiente año. En Piura hay un fondo de más de 12 millones de dólares para agua, agricultura y minería. Son cosas que todavía no están saliendo, pero les doy un poco de datos para que estos se puedan extrapolar a todas las oportunidades. Esta es la planta de Melchorita, de Repsol, donde Perú ha crecido considerablemente nuestras cifras, por eso salen tan bonitas. Traemos un barco de gas y ya se balanceó todo nuestro import-export, ¿no? Pero aquí voy al hecho de que Repsol va a iniciar en Quinteroni. No sé si han escuchado de Quinteroni, que es una de las mayores hallazgos a nivel mundial y quizás uno de los 10 proyectos más importantes de Repsol que empiezan a explotar ahorita. Entonces, esto hace un potencial gigantesco. Y en todo el tema de hidrocarburos, Técnicas Reunidas está trabajando todo lo que es Talara y está ampliando toda la licitación. Entonces, todas las empresas españolas vienen desarrollando excelentes oportunidades y grandes proyectos. Y lo que nosotros finalmente queremos ir ordenando, queremos ser un hub. Esta es la interoceánica, la mono y multimodal. Queremos Océano Atlántico con Océano Pacífico. Entonces estamos haciendo toda la infraestructura, puertos, aeropuertos, carreteras, hidrovías, para poder ser mucho más competitivos, como mencionaban anteriormente. Entonces, creo yo que con esta matriz de carreteras, el Perú va a ser una alternativa también de la pequeña empresa, de los cuales mucha gente está trabajando. Entonces, ese índice de felicidad viene de la mano con nuestra marca país y en especial el que quiera hacer negocios que venga, porque les aseguramos que no solamente va a hacer negocios, sino va a tener una experiencia única que es con nuestra gastronomía. Señores, muchas gracias y espero que hagan negocios en el Perú.